Buen día, estamos aquí reunidos para hacer una entrevista. Entonces saludamos a los profesores Juan Carlos y Andrés. Eh, es un placer para nosotros tener la oportunidad de conversar con ustedes hoy para conocer sus experiencias como docentes tanto en el sector público como privado. Sus perspectivas como profesionales de la educación en estos ámbitos son invaluables para comprender las realidades, retos y oportunidades que enfrentan los docentes en cada uno de los sectores. En esta entrevista nos gustaría profundizar en sus trayectorias profesionales, explorando las diferencias entre los decretos 2277 y 1278 en cuanto a su impacto en la carrera docente, las oportunidades de formación y crecimiento profesional, así como las condiciones laborales en términos de salario, estabilidad y beneficios. Agradecemos de antemano su disposición por compartir sus valiosas perspectivas con nosotros. Y pues para poner en contextualización, voy a presentar una breve descripción, muy breve descripción de los decretos que se abordarán en la entrevista. Entonces, decreto 2277 de 1979, este decreto establece el Estatuto General de la Educación y rige específicamente para los docentes del sector público en Colombia. Define aspectos como el ingreso a la docencia, el escalafón docente, la evaluación docente, el salario y las prestaciones sociales. El decreto 1278 del 2002, este decreto modifica algunos aspectos en cuanto al decreto 2277 y establece un marco normativo más general para la educación en Colombia. Entonces, profesor Juan Carlos, ¿podría decirnos eh, algo de o sea, en dónde está trabajando o qué licenciatura tiene? Una breve presentación. Buenos días. Yo soy el profesor Juan Carlos. Soy licenciado en lengua castellana, egresado de la Universidad Francisco José de Caldas. Me desempeño como docente de primaria y soy también docente en propiedad de la planta de la Secretaría de Educación de aquí de la ciudad de Bogotá. ¿Bajo qué decreto, profe? Estoy bajo el decreto 2277. Ah, listo, muchas gracias. Ahora, por favor, la presentación, profe Andrés. Buenos días, mi nombre es Andrés, soy licenciado en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente me encuentro trabajando en un colegio privado de la ciudad de Bogotá. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la entrevista. Entonces, para el profesor Juan Carlos, ¿cuáles son las diferencias que encuentra en los dos estatutos docentes vigentes? Bueno, una de las diferencias fundamentales es el nivel cómo se mide la carrera docente y por ende, pues los factores salariales. En el decreto 2277 al que pertenezco, tenemos una tabla dividida en categorías que llevan una numeración que va de la 1 a la 14. Cada uno de estos niveles pues tiene un factor salarial correspondiente, dependiendo del escalafón. También en cuanto al factor salarial, pues digamos que el 1278 da unos rangos mayores para obtener, digamos, mayores ingresos. El 2277, el tope, pues equivale al un poco menor, un poco menor el tope que tiene el escalafón 14 comparado al escalafón del 1278. Otra ventaja es, bueno, digamos, otras diferencias. Puede ser también lo que tiene que ver con los factores de prestaciones sociales y de cesantías, puesto que los dos decretos son diferentes, pues en cuanto a lo que tiene que ver con los manejos de los intereses a las cesantías. También el docente del 1278, ese docente tiene una evaluación que es
anual y que pues decide si el docente continúa o no ocupando una planta docente. A diferencia del decreto en el que me encuentro, el 2277, donde esa evaluación se hace, pero no tiene carácter, digamos así, punitivo o que pueda generar una desvinculación a la Secretaría de Educación. Ok, muchas gracias, profesor Juan Carlos. Eh, Profesor Andrés, con todo lo que acaba de decir el profesor Juan Carlos, desde su perspectiva como docente del sector privado, ¿qué factores considera que influyen más en la carrera profesional del docente? ¿Estar vinculado al decreto 2277 o al decreto 1278 o a otro tipo de contrato? Bueno, pues igual en las instituciones privadas se manejan dentro de un marco que tiene unas dinámicas muy distintas a trabajar en un colegio oficial, puesto que en las instituciones privadas, pues cada institución maneja esta cuestión salarial de manera muy diferente. Recordemos que los colegios oficiales se manejan por una ley estatal, en cambio la ley que maneja en la cual se manejan los factores salariales privados corresponden a otro tipo de ley que es ya un poco más del sector privado. Entonces, pues generalmente esto no tiene mayor impacto en las instituciones privadas. Si eres del 2277 o 1278, pues digamos que no tiene un impacto mínimo, ya que pues en las instituciones privadas se manejan unos contratos salariales como una empresa privada. Entonces ya es cuestión tuya si aceptas o no eh, el, el- el sueldo que te están ofreciendo, los diferentes beneficios y digamos que no hay una obligatoriedad por parte de las instituciones privadas de pagarte un sueldo eh, como en el caso de una institución del sector público. Ahí ya se manejan otro tipo de dinámicas, pues ya corresponde el salario, por ejemplo, pues al desempeño individual que cada profesor tenga dentro de la institución privada y pues también ahí se manejan algún tipo de formaciones como seminarios, congresos que dan las instituciones privadas a sus docentes para mejorar su nivel profesional y por ende su nivel salarial. Entonces ya depende de cada institución del apoyo que dé cada institución a sus maestros. Que el profesor Andrés ha tenido la oportunidad de trabajar también en el sector público alguna vez, Sí, claro, yo trabajé 4 años como provisional en diferentes colegios del sector oficial, bajo el decreto 1278. bajo el decreto 1278, sí, señor. Ok, muchas gracias. Profesor Juan Carlos, eh, ¿usted qué factores considera implica para el maestro estar vinculado a cada uno de los dos estatutos? Bueno, los dos estatutos, comenzando por una estabilidad laboral que ofrecen ambos, que es un nombramiento, digámoslo por sí indefinido, ¿no? Ese es un factor importante que hay que tener en cuenta y lo tienen los dos decretos, aunque el 1278, como mencioné anteriormente, pues está sometido a una evaluación que se les hace. También ambos decretos implican oportunidades de ascenso para los docentes, cada uno bajo las tablas que expliqué anteriormente, pero es reconocido, ¿no? Los estudios que hace cada docente por cada uno de la entidad correspondiente. Em, También la formación, también se les permitió la formación y en muchas veces las entidades, en este caso la Secretaría de Educación, puede financiar proyectos donde los profesores pueden tener acceso a educación posgradual. Eh, y así en términos generales, pues diría que los dos decretos implican una seguridad laboral
y en todos los ámbitos, pues a los docentes que están vinculados con ellas. Ok, excelente, profe. Muchas gracias. Profe Andrés, ¿usted cómo considera que los procesos de evaluación docente difieren bajo cada decreto, ya que usted ha tenido, digamos, pues, la oportunidad también de estar en el sector eh, público y pues ha tenido la oportunidad de presenciar eso más cerca? Bueno, pues digamos en cuanto a aspectos de evaluación docente, pues nosotros básicamente en las instituciones privadas manejamos un contrato laboral como en una empresa. Entonces, pues ahí ya se maneja otro tipo de evaluación ya más personal, más de rendimiento de parte de los estudiantes, rendimiento de los profesores del área y pues de los proyectos que se hagan. Entonces, digamos que sí hay un tipo de evaluación, pero no con miras hacia la evaluación descritas en el 2277 o en el 1278, ya que pues son más de tipo laboral. Entonces, digamos que mm, por ejemplo, un coordinador, un rector, puede entrar a revisarte la clase, a ver cómo están aprendiendo los chicos, qué tipo de metodologías, recursos o qué tipo de, quehacer docente estás haciendo dentro de tu área, si corresponde al proyecto, al PEI, o si corresponde al modelo pedagógico del colegio. Y pues digamos que ya este tipo de evaluación ya va más encaminada a mirar si estás cumpliendo con el contrato laboral y de pronto una prórroga del mismo, ¿no? Ya que pues en las instituciones privadas pues cada institución maneja sus contratos, digamos a 12 meses, 10 meses, entonces ya es un poco diferente que en el sector oficial, pero sí hay una revisión, una observación constante por parte de las directivas del colegio privado para pues retroalimentar o evaluar tu proceso de laboral. Ok, profe, muchas gracias. Profe Juan Carlos, ¿considera que existe equidad en los sistemas evaluativos que le realizan a los maestros desde los estatutos? Bueno, digamos que me puedo dar cuenta de compañeros del anterior decreto, o sea, del posterior, perdón, del 268, que muestran inconformidad hacia la evaluación. Algunos manifiestan que, pues, que se les mide algo que pues ellos presentaron un concurso, pues el concurso los avala para ser profesores, entonces es como una doble evaluación, digamos. Y también he escuchado compañeros que se quejan de malas evaluaciones, de evaluaciones con prejuicios que tienen los, digamos, los evaluadores, en este caso los rectores y coordinadores, y en muchos casos esa evaluación termina siendo muy subjetiva. Entonces me parece que eso es una desventaja para el decreto 1278, que no tiene el decreto en el que me encuentro, que es el 2277, donde sí hay un seguimiento a la labor docente, pero esta en ningún caso amerita una posible desvinculación o una desmejora en su ente territorial, pues puede ser trasladado, ¿no? Si se tiene una mala evaluación, el docente puede ser trasladado. Entonces pienso que sí hay una inequidad en cuanto a lo que es ese sistema de evaluación. Ok, profesor Carlos, muchas gracias. Profesor Andrés, ¿qué ventajas o desventajas ha identificado en cuanto a las oportunidades de formación y crecimiento profesional? Bueno, pues digamos que en cuanto al sector privado, pues digamos que depende la perspectiva del PEI que tenga cada colegio. Entonces he encontrado oportunidades de formación bastante interesantes de acuerdo al área de la asignatura en la que, en la que te desempeñes. Entonces, por ejemplo, hay oportunidades de cursos y talleres que la institución da completamente gratis a, a los docentes para su formación.
que vaya encaminada hacia ese modelo pedagógico y hacia ese proyecto institucional de cada una de las instituciones privadas en las que uno se desempeña. También pues la asistencia a los congresos y a los seminarios educativos que también hacen parte de esa formación docente que tú encuentras en este tipo de instituciones privadas. También en algunas, depende ya la institución educativa, también hay unos intercambios profesionales, unos seminarios en donde tú puedes encontrar diferentes perspectivas, diferentes modos de hacer esa labor docente que llevamos a diario. Y pues también digamos que depende de la institución, también pues depende el sueldo. Por ejemplo, pues he visto que en unas instituciones privadas inclusive se llega a ganar mucho más que en las instituciones oficiales, no importa si eres 2277 o 1278, eh, pagan muchísimo más, pero pues asimismo tienes unas jornadas más extensas, unos sábados, inclusive unos domingos, depende de la institución. Entonces también hay unos intercambios, unas salidas a otros países, inclusive he visto que llevan proyectos, por ejemplo, hay un colegio que se llama Los Caobos, que es campestre, las afueras de Bogotá. Tuve la oportunidad de conocer de cerca en un congreso que nos invitaron y pues allí mostraban proyectos, inclusive que fueron a Francia a los chicos a, a trabajar, a ver cómo se manejaban esos proyectos en Francia y pues fue muy interesante ver todos estas metodologías que se trabajan eh, en esa población. Pero pues tengamos en cuenta que no todas las instituciones tienen ese poder adquisitivo o esas facilidades. Entonces cada quien, dependiendo sus presupuestos y su contexto, pues da diferentes oportunidades a los maestros que trabajamos en los colegios del sector privado. Qué interesante, profe. Muchas gracias. Profesor Juan Carlos, ¿usted considera que hay diferencias en condiciones tanto económicas, de estabilidad laboral y de oportunidades de formación entre los docentes pertenecientes al sector público y al privado? Según lo Eh, que el bu- profe Andrés dijo ahorita. em, claro que hay muchas diferencias. Eh, yo también tuve la oportunidad de estar en colegios privados y pues desafortunadamente se le paga al docente un sueldo muy por debajo del escalafón. O sea que diría que entre la educación en los colegios privados y en relación a los colegios públicos, pues en la mayoría de casos se tiene mejor estabilidad en los colegios públicos, exceptuando pues colegios de gran nombre, ¿no? Que hay en todas las ciudades. Cabe decir que entre los decretos, entre el 1278 y el 2277, en ambos se tienen oportunidades económicas aceptables. También se tienen en los dos estatutos se tienen oportunidades de formación y teniendo las proporciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 2277, que es mi decreto, pues el tope de la tabla de nuestro escalafón docente, pues es un poco menor, hablando de dinero, al 1278. Pero en sí diría que en ambos decretos las oportunidades son de manera equitativas. Ok, muchas gracias, profe. Profe Andrés, lo mismo, en términos de salario, estabilidad laboral, atención médica y otros beneficios, ¿cuáles son las principales diferencias que ha observado entre los docentes del sector privado y el sector público? Bueno, como lo decía el profesor Juan Carlos, básicamente la diferencia está en la estabilidad laboral, ya que en un privado tú no sabes cuándo se te termina el contrato o puedes saberlo, pero te lo pueden acortar antes de tiempo. Entonces digamos que la diferencia es la estabilidad, ya que estos decretos que menciona el profesor Juan Carlos, pues te dan una tranquilidad por ese aspecto, por ese aspecto, sí, salarial. En cambio, en el privado, pues la cuestión es un poco más incierta, ya que esos contratos, pues, son como contratos con cualquier otra empresa privada que pueden darse por terminado por una u otra causa. En cambio, pues entiendo que en los sectores oficiales
pues la cuestión es un poco más estable y pues digamos que eso hace gran diferencia, ¿no? Inclusive si tú trabajas en una universidad privada como catedrático, pues también los factores salariales ya son menores que trabajar en un colegio público y pues también la competencia laboral que hay entre los docentes de catedráticos de ciertas universidades, pues también hace un poco más complejo esa estabilidad, ¿no? Porque pues todos quieren seguir trabajando. Entonces, digamos que esa sería la mayor desventaja que le veo. Ok, chévere. Profe Juan Carlos, ¿qué aspectos positivos y negativos ha identificado en su experiencia como docente bajo el decreto 2277? ¿Sí? O sea, ¿cómo ha impactado estos aspectos en su desarrollo profesional y en su calidad de vida? Bueno, ha impactado de manera muy positiva, en tanto comenzando por la estabilidad laboral. eh, Como decía el profesor Andrés, en muchos colegios privados, pues máximo se contrata es por un año, ¿no? Entonces, como que se crea esa incertidumbre de si se continúa o no. Ese aspecto me parece positivo al estar en propiedad bajo el decreto 1277, lo que es la estabilidad laboral. Otro aspecto positivo es las oportunidades de formación, el reconocimiento a los proyectos que se hacen los profesores, porque se, se pueden expandir. La Secretaría, en este caso de Educación, los puede hasta financiar. Entonces, eso me parece positivo. Em, Como negativo, pues digamos que esos aspectos tienen que ver como con algunas políticas educativas pues, que son lesivas pues, pues, para la educación y pues para los intereses de nosotros los docentes. Otro aspecto negativo es a veces la asignación que hay por estudiantes. Entonces puede tener en bachillerato 45 estudiantes. Entonces eso también me parece un aspecto negativo de la educación pública. Eh, de pronto en muchos casos bueno, hay como inequidades también pues con relación a quejas que ponen los papás, a los directivos. O sea, también pienso que trabajar en el sector público es también estar un poco expuesto, ¿no? Pues como somos garantes de la educación y de la seguridad de los chicos, pues en esa medida también se está un poco expuesto a muchas medidas legales, ya sea por omisión o desconocimiento. Eso serían como los aspectos positivos y negativos que podría contarles. Ok, profe, muchas gracias. Profe Andrés, ¿usted considera que existe algún desequilibrio entre las condiciones laborales de los docentes del sector público y privado aquí en nuestro país? Como lo mencionaba antes, eh, básicamente sí hay un desequilibrio notable en cuanto a eso se llama estabilidad laboral. Pues ya lo he mencionado antes en las instituciones oficiales, uno como profesor tiene más estabilidad laboral. La única diferencia que yo le vería es que depende del colegio en donde trabajes, porque si trabajas en un campestre, pues vas a ganar mucho más que en un oficial. ¿M? Pero, pues digamos que la cuestión ahí se compensa, digamos, por las jornadas extras, las jornadas laborales, que podrían ser un poco más extensas. Y pues ya, digamos, el trato con los muchachos, lo que mencionaba el profesor Juan Carlos, pues ya es muy diferente, porque si es una institución, eh, estas que tienen unos costos unos de matrícula muy altos, pues digamos que ya entra hay un filtro y ya pues los estudiantes también ya son muy diferentes, ¿no? Entonces eso cambia las dinámicas dentro del aula de clases. Como los profesores del sector privado también están expuestos a quejas de papás todo el tiempo, ¿sí? Y pues ya repercuten
directamente pueden repercutir negativamente en tu estabilidad laboral. Así tú tengas un sueldo 2 o 3 veces mayor que un profesor del sector oficial. Y pues también digamos que tener en cuenta que el profesor del colegio privado, pues también digamos que tiene esa propiedad de que depende de dónde esté, puede capacitarse igual que en los oficiales, pero pues sí hay un desequilibrio total, ¿no? Porque la ley es muy diferente en un lado y en el otro. Entonces, pues sí noto un desequilibrio ahí en ese aspecto. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe Juan Carlos, para ya ir terminando, ¿qué recomendaciones propondría para mejorar el sistema educativo en Colombia, en particular en lo que respecta a la situación de los docentes en el sector público? Bueno, aquí pues partiendo de lo que mencioné anteriormente, de las políticas lesivas, ¿no?, de gobierno, entonces sería bueno que se fomentara más la participación de los docentes en las tomas de decisiones que pues que tienen que ver con el ámbito educativo. Muchas veces las toman personas que muchas veces desconocen las dinámicas de lo que es, digamos, un colegio o la administración educativa. También pues mejoraría si se reduciera el número de estudiantes por curso, que se bajaran esos parámetros un poco para pues garantizar una educación todavía mejor de calidad, que es pues el objetivo que siempre se ha buscado. Y de pronto también que desde las instituciones, tanto gubernamentales como pues educativas, se inmiscuyera más a los padres de familia, pero de manera más pedagógica, como que incluirlos en la formación de sus propios estudiantes, porque muchas veces ellos son ajenos a a el universo que ocurre en un colegio, que es grandísimo y como si fuera un mundo aparte. Entonces, podría haber políticas donde se incluya más la participación pues, de los padres de familia. Ok, profe, muchas gracias. Profe Andrés, también ya para terminar, ¿qué recomendaciones propondría para mejorar la situación de los docentes del sector privado en relación con los dos decretos de los que estamos hablando, 2277 y 1278? Bueno, pues lo principal es una normativa, una ley que proteja a los profesores privados. ¿De qué? En las instituciones privadas se manejan muchos abusos, hablando porque pues el rector es tu jefe directamente, no como en el caso del oficial, que el rector es un mediador, es como un manager, un presidente de la institución, pero pues tu jefe no es. En cambio, en las privadas, el rector es tu jefe y los directivos tienen pues esa potestad de determinarte el contrato por alguna falla que hayas cometido. Entonces, digamos que esa normatividad en el sector privado está muy débil, casi inexistente. Y también en cuanto al factor salarial, ¿no? Inclusive hay colegios de garaje que pagan menos del salario mínimo legal vigente y pues ahí ya se empieza a abrir una brecha tremenda entre un sector y el otro y pues los más afectados ahí son los docentes de las instituciones privadas. Entonces sí me gustaría que el gobierno normativizara y controlara esos aspectos, regulara esas cuestiones que te estoy diciendo de abusos en las instituciones privadas. Ok, muchas gracias, de verdad. Profesor Juan Carlos, profesor Andrés, agradecemos profundamente su participación en esta entrevista, por sus valiosas Entonces, perspectivas, pues nos han permitido comprender mejor estas realidades, estos retos y oportunidades que enfrentan los docentes tanto en el sector público como en el sector privado aquí en nuestro país, y pues estamos hablando de nuestra ciudad, Bogotá. Sus experiencias y conocimientos han sido de gran utilidad para arrojar una luz sobre las diferencias entre estos dos decretos, en cuanto a su impacto en las carreras docentes, en cuanto a las oportunidades de formación y crecimiento profesional, así como las condiciones laborales en términos de salario, estabilidad y beneficios.
Entonces, muchas gracias porque la información que han compartido con nosotros será de gran interés para aquellos que buscan comprender mejor la situación de la docencia y para aquellos que trabajan en la búsqueda de mejoras para el bienestar y el desarrollo profesional desde los docentes en ambos sectores. Entonces, pues nada, esperamos que esta entrevista haya sido provechosa para todos y les deseamos mucho éxito en su carrera profesional, profesores, y les agradecemos nuevamente mucho por su colaboración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias, profesor.